Una de las preguntas que me hacen con frecuencia es sobre el efecto sanador de Jesús. Quiero contarte, hermano, que a medida que se desarrolla el ministerio de Jesús, lo veremos no solamente enseñando y predicando el Evangelio del Reino, el mensaje de salvación, sino que veremos su poder sobre el mundo espiritual de demonios, sobre el reino natural de la enfermedad y sobre todo el enemigo final, la muerte misma. Cuando llegamos a nuestro pasaje del capítulo 5, versículos 12 al 16, vemos a Jesús hacer un milagro por un leproso. La lepra en su forma más severa fue la enfermedad más temida. Era contagiosa, incurable, en su mayor parte fatal. Devastó a la gente, tenía inmensas implicaciones sociales y religiosas. Jesús había entrado en alguna sinagoga para predicar el Evangelio y asistir a esa predicación con su poder milagroso para poder dar fe del hecho de que su mensaje era verdadero. En una de esas ocasiones se encuentra con un hombre con lepra y lo sana. Él hace lo que el hombre no puede hacer. Hace lo que los médicos no pueden hacer. Escúchame. Hacen lo que los médicos no pueden hacer. De hecho, el registro milagroso de Jesús en la palabra es esencial para la fe cristiana, porque estas son las pruebas de su naturaleza sobrenatural y divina. Si Él no fuera sobrenatural, entonces rompa su Nuevo Testamento. Pero debido a que los milagros sucedieron y son verdaderos, Él es Dios y Él es nuestro Redentor. Encontramos a este hombre en el versículo 12. He aquí, había un hombre lleno de lepra. Los leprosos fueron confinados a las afueras del pueblo, pero este hombre llegó a la ciudad. No estaba vagando, sabía exactamente a quién iba. Se les prohibía acercarse a cualquiera debido a su contagio, debido a sus efectos desagradables y trágicos. Estaba lleno de lepra, era visible, aterrador, estaba aislado y era indigente. Eso fue lo que pasó con el leproso. Se convirtieron en mendigos, no tenían conexión con nadie en la sociedad que no fuera otro leproso. Era una especie de muerto viviente. Este hombre podría haber sido apedreado por violar el aislamiento, sin embargo, quizás ese apedreamiento pudo haber sido un gran alivio. Y Jesús le ofreció la única esperanza. Conozcamos un poco más sobre esta enfermedad. La lepra es un término griego que significa escama. En realidad puede referirse a una serie de enfermedades de la piel. En Lucas 4:27 Jesús dijo en otra conversación, en una sinagoga, que habían muchos leprosos en Israel en la época de Eliseo. La lepra era un problema muy común en Israel. De hecho, en el capítulo 13 de Levítico, que no voy a leer ni comentar, porque es un capítulo muy extenso, creo que tiene alrededor de unas 60 versículos, detalla la forma de diagnosticar la lepra. Dios lo puso en su ley como una forma de cuidar a su pueblo. Dios dice que los leprosos deben mantenerse separados de otras personas porque esta es una enfermedad terriblemente incapacitante, desfigurante, mortal y contagiosa. Ahora, los sacerdotes eran los oficiales de la teocracia. Ellos eran el Senado y a la vez el Congreso, gobernadores y también alcaldes, los funcionarios que hacían las inspecciones de salud a las personas para proteger a la sociedad. Y esto se hacía frente a ellos. Y la peor situación, lo peor, es que el leproso era marcado y considerado como un inmundo. En Levítico 13:46, esta persona permanecerá impura todos los días en que tenga la infección. Él es inmundo, vivirá solo y su vivienda será fuera del campamento. La lepra ataca los nervios. Al principio se pensaba que era una enfermedad que solo se comía a una persona por dentro, porque la lepra mayormente lo podías ver sin narices, sin ojos y tenían grandes agujeros en la cabeza y sus extremidades penosamente desaparecían. Ataca la laringe para que la persona ni siquiera hable bien. Tiene cierto poder para atacar las partes internas y externas del cuerpo. Generalmente comienzan en la cara, como un parche, una mancha blanca o rosada de piel, generalmente en la frente. Más comúnmente era algo que se parecía a un parche que se colocaba uno.
Comienza a extenderse en todas las direcciones y luego crece como una hinchazón esponjosa y tumoral en la cara. Esta enfermedad luego se propaga desde allí y se vuelve sistemática e ingresa a órganos internos. Se ha revelado el hecho de que esta enfermedad ataca principalmente los nervios y es una enfermedad anestésica. En otras palabras, destruye la capacidad de sentir de una persona. Ataca también los dientes. ¿Por qué? Porque no tienen sensación en ninguna área del cuerpo. Y lo que sucede como resultado de eso es que no sienten ningún dolor. Stan Stein, autor del libro Solo ya no, un escritor leproso que cuenta su historia y se negó a ser un muerto viviente, quedó ciego. Quedó ciego por la lepra. Cada mañana se lavaba la cara con una pequeña toalla caliente. Ni su mano ni su rostro eran lo suficientemente sensibles a la temperatura como para saber qué tan caliente estaba el agua. Siempre usaba agua hirviendo, destruyendo gradualmente sus ojos. Esto es lepra. La transmisión se producía a través de la inhalación del bacilo. También por contacto corporal o en la ropa donde había anidado y había entrado en contacto con la piel. La enfermedad pasaría de 10 a 30 años y eventualmente mataría a las personas por baja resistencia o por otras enfermedades, así como las lesiones que producía internamente. En tiempos bíblicos era tan severo como para ser una amenaza para la sociedad. En la antigüedad, incluso Dios le dijo a Israel en Deuteronomio 5, si encuentras a alguien con lepra, sácalo del campamento. Ser un leproso era la peor condición, horriblemente desfigurante, con la cara, la cabeza y las extremidades desgarradas, llagas abiertas, religiosamente aislado, socialmente aislado, económicamente aislado, sin familia, sin trabajo, sin amigos, sin adoración, sin esperanza. Bastante bueno una ilustración del pecado, ¿no cree? Este es un hombre pobre, triste, trágico y solo, y se corre la voz por toda Galilea de que hay un gran sanador aquí y que está sanando varias enfermedades. Cualquiera que tenga algo se está curando, y de alguna manera la noticia se estaba extendiendo de leproso a leproso. Y entonces, él vino. Aprendamos un poco sobre él. La historia es bastante simple. Versículo 12. Cuando vino, o cuando vio a Jesús, en realidad, lo estaba buscando. Ahora, esto era una violación grave del comportamiento apropiado para él, pero estaba desesperado. Este es el primer punto que quiero que grabe. Vino con desesperación. ¿Qué podría perder? Podría ser apedreado hasta la muerte. Eso sería un alivio. ¿Qué podría perder? No tenía más vergüenza. Hizo lo que era impensable. Hizo lo que era desvergonzado. Hizo lo que era valiente. Hizo lo que era peligroso. Pero después de todo, estaba desesperado. Estaba lleno de lepra. Este hombre vino a Jesús. Estaba desesperado. En segundo lugar, también fue reverente. Dice, vio a Jesús y se postró con el rostro en tierra. Mateo dice, adorando, proscume. Es una palabra usada en el Nuevo Testamento solamente para adorar a Dios. El lenguaje corporal aquí es un lenguaje de adoración. Se postró de cara. Sabía que era inmundo, sabía que estaba sucio, sabía que era miserable, sabía que estaba desfigurado y deformado. En tercer lugar, llegó con urgencia. Leemos que cayó de bruces, le imploró. Esta es la palabra para rogar. Él rogó. Esto es irresistible para el corazón de un Jesús compasivo. Este hombre está suplicando por su vida. Ha soportado esa vergüenza, está alienado, está separado, aislado, está en sufrimiento y está en una completa desfiguración hasta su punto máximo. ¿Quién sabe cuántos años? No tiene otro lugar al cual recurrir. Él está llorando, él está suplicando, él está rogando. Cuarto, llegó con humildad. Él dice, Señor, si quieres. Me gusta eso. No tiene ninguna duda sobre lo que Jesús podía hacer, pero tampoco estaba en las condiciones de exigir nada. Ese no era su corazón.
y Él no viene con ningún derecho, Él no viene haciendo ningún reclamo a Jesús. No habría pertenecido a ese grupo que dice, nómbralo y reclámalo. No, qué deshonra es esa. Pero en Él no hay presunción en este hombre. Este hombre tiene una actitud sincera, tiene hambre y sed de justicia. Pero Él es manso y está roto y es pobre en espíritu. Él entiende su bancarrota. Él sabe que Jesús no tiene que curarlo, no tiene ningún derecho. Tiene profundas necesidades, pero no tiene derecho. Esto es humildad. Y quinto, vino no solo con desesperación, reverencia, urgencia y humildad, sino que vino con fe. Porque dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Puedes hacerlo. Sin duda, tienes el poder. Tenía fe en el poder sanador de Jesús. Este hombre es una ilustración gráfica de cómo un pecador llega a Cristo. Viene desesperado, viene ya casi al final, si quieres. Toda la vergüenza se había ido, todo el miedo se ha ido, hay una audacia desesperada. A ningún otro lugar hay que recurrir, no hay esperanza en ningún lado. Si no me sanas, moriré. Eso sería mejor que esto. Esto es el extremo del pecador. Esta es la desesperación del pecador. Este es el pecador golpeándose el pecho en Lucas 18:13. Él viene con reverencia. El pecador lo hace cayendo de rodillas, sin derecho, con necesidades desesperadas. Cuando hablo con la gente acerca de venir a Cristo, simplemente les digo, debes pedirle al Señor que sea misericordioso y te salve. Eso depende de Él. No puedo decirles, digan algunas palabras, orar un poco como una fórmula y serás salvo. Todo lo que puedo decirles es que si entiendes el Evangelio, lo entiendes en tu corazón y lo crees y clamas, Él te salvará. Él es soberano. Si te inclinas humildemente, porque ese hombre que se golpeó el pecho en Lucas 18 no levantó los ojos, sino que se postró. Así es como vienes a Dios. Así vienes a buscarlo. Este hombre también tenía algo urgente. Mendigaba, suplicaba. Así es como viene el pecador humildemente, dándose cuenta de que no tiene derecho al acceso a Jesús. Y el pecador viene con fe. Esto es lo que significa ser pobre en espíritu. Esto es lo que significa ser manso. Esto es lo que significa tener hambre y sed de justicia, como se los dije. Este hombre es una ilustración clásica del pecador penitente. Entonces él vino, el versículo 13 dice, entonces extendiendo la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue. Marcos agrega que Jesús sintió compasión. Y cuando alguien viene en verdadera penitencia al Salvador, también siente esa compasión. Esa compasión surgió, escuche, por la autenticidad de ese hombre. Jesús pudo ver su desesperación. Él pudo ver su vergüenza, podía ver su humildad, podía ver su fe y lo curó. Es como el pecador desesperado. Sanó a este hombre estirando su mano, lo tocó, al contrario de Levítico 5:3, que dice que nunca toquen a un leproso. Jesús superó la ley, porque cuando lo tocó ya no era leproso. El toque era compasión, sí, pero también era una conexión, porque estaba muy claro cuando llegó la curación, cuya mano está sobre él. También estaba claro quién era el sanador. Jesús sanaba reiteradas veces con un toque. Hay otros lugares en el Evangelio donde Jesús tocó personas, no solamente compasión, sino conexión, para asegurarse de que la gente supiera de dónde fluía el poder. Y también sanó no solamente con un toque, sino con una palabra. Estoy dispuesto, sé limpio. Eso es todo lo que se necesitó, sé limpio. El amor soberano respondió con poder soberano y dijo que la curación se hacía realidad. Y déjame decirte algo, los milagros de Jesús fueron creativos. Quiero decir que Él volvía a crear. Hablamos de los milagros y tal vez pensamos que se restauran. Ciertamente hay un elemento restaurador, pero esencialmente los milagros de Jesús fueron creativos. Escuche, si por ejemplo la frente estaba desgastada y había una gran cavidad en la cabeza, había un cráneo nuevo. Había tejido nuevo. Y si los ojos se hundieron, se crearon
nuevas cuencas. Y si las cejas y las pestañas se habían caído en la etapa inicial de la enfermedad, se crearon en ese instante. Y si las extremidades estaban carcomidas, habían nuevos brazos, piernas y piel fresca. Todo lo que estaba mal en el interior desapareció y los órganos sanos los reemplazaron, e incluso ponía dientes nuevos que pudieron haberse caído por la lepra. Todos los que son llamados sanadores modernos, callen y pidan perdón en presencia del verdadero sanador. Dice al final del versículo 13, y de inmediato la lepra lo dejó. Los milagros de Jesús, por una palabra, por un toque instantáneo, completo, hay obras de creación. Y ahora era un nuevo hombre, un nuevo día, al igual que el pecador que viene y se limpia. Este hombre podría reingresar a la sociedad. Habrían nuevas relaciones, todas esas relaciones perdidas, y ahora podría volver con su familia, amigos, hacer nuevos amigos, conocer gente nueva y volver a entrar socialmente a un mundo con personas. El hombre tenía la peor condición humana, miserable, desfigurante, incurable, dominante, aislante, mortal. Esa condición la tenía. Sabía que la única persona que podía cambiarlo era Jesús, y Él vino con reverencia. Él vino con urgencia. Él vino humildemente. Él vino confiadamente, y el corazón sincero fue recibido por el Señor compasivo. Y la gracia y el poder explotaron en la vida de ese hombre para que fuera nuevamente reincorporado. Y luego fue llamado a la obediencia y el testimonio. Como dije, esa es una analogía de la salvación. ¿No es así? El pecador está mucho más desesperado que eso. Tiene una enfermedad mucho mortal que esa, mucho más desfigurante. El Salvador viene a salvar a los pecadores. Si has llegado a ese punto de tu vida en que ya crees que no hay sentido espiritual, ya has alcanzado el nivel de desesperación, ven, póstrate donde estés y humíllate humildemente, pídale que te limpie. Créeme, con una palabra y un toque Él te recreará nuevamente. Eso es el pecador. Jesús pudo sanar enfermedades físicas ayer, hoy y siempre. Él es el sanador de almas, que limpia el pecado. Él te limpiará de tu pecado si vienes como vino este hombre. ¿Lo crees? Vamos a orar. Amado Padre y Señor nuestro, vengo ante ti, Señor, nuevamente a darte gracias por la ilustración magnífica, Señor, de lo que es la lepra, tanto en la forma física como espiritual. Pero venimos, Señor, suplicándote en esa humildad y en esa reverencia, en esa fe y en esa confianza de saber que no podemos ir a ningún lado sino a ti. Y tú estás ahora en este camino, Señor, porque tú eres el camino. Extiende tu mano sanadora sobre nuestras vidas y restaura la parte que se ha caído producto del pecado, y como la lepra que tú ves, Señor, que es desfigurante, desmoralizador, Señor, reconstrúyelo y haznos nuevos hombres, Señor. Aquellos que aún no te conocen y aquellos que te conocen, Señor, si por algo la lepra ha comenzado a carcomer, quítala en el nombre de Cristo Jesús. Y hazlo sano, espiritualmente, santo ante tu mirada. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Iglesia, nos estamos viendo Dios mediante el día miércoles. Que de lo que resta este día domingo, reflexionemos sobre esto y compartámoslo. El amor de mi familia es usted, y sé que el amor de ustedes hacia nosotros. Sigamos orando e intercediendo por tantas necesidades. Es ahora cuando mostramos el cristiano verdadero, no el que habla, sino el que hace. Nos vemos. Los amo en el Señor.